Imagina despertar y descubrir que la paz de tu hogar, la salud de tu cuerpo y hasta el futuro de tu familia están en riesgo. Todo por secretos ocultos, decisiones apresuradas y heridas que nunca sanaron. ¿Qué harías si las promesas de amor se transformaran en silencio? Si la confianza se quebrara por traiciones invisibles, si cada paso que das pareciera una trampa tendida contra ti. Nadie está preparado para enfrentar la soledad, el dolor y la oscuridad que se esconden en lo cotidiano. Pero detrás de cada lágrima existe la posibilidad de un milagro, de un renacer que solo llega cuando menos lo esperas. Esta historia te va a sacudir, porque revela lo que muchos callan y pocos se atreven a enfrentar. No te pierdas ni un capítulo. Suscríbete ahora, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas descubran el poder de seguir cada parte de esta historia. El amanecer se filtraba con suavidad entre las cortinas, y en la penumbra de la habitación, la primera respiración profunda de Santiago marcó el inicio de un día distinto. El aire aún tenía el frescor de la madrugada, y sin embargo, en su interior se encendía una convicción poderosa. Se arrodilló junto a la cama, apoyando las manos en el suelo frío, y cerró los ojos con el corazón palpitando de gratitud y expectativa. No era un día común. Lo sabía desde el instante en que abrió los ojos. Sentía que algo invisible lo envolvía, un manto de presencia y promesa que lo sostenía en silencio. Respiró hondo, dejando escapar un suspiro cargado de fe. Con voz serena pero firme, declaró que las próximas 24 horas estarían marcadas por milagros, provisión y alegrías que superarían cualquier sombra del pasado. Aún conservaba la memoria de las luchas recientes, de los silencios que habían pesado sobre su hogar y de las puertas que parecían cerradas para siempre. Pero ese amanecer era diferente. Había decidido caminar bajo un cielo abierto de oportunidades, convencido de que la gracia lo sostenía incluso en los rincones más secos de su historia. Mientras se levantaba, una emoción cálida recorría su cuerpo. No era una emoción pasajera, sino la certeza de que cada paso estaría guiado hacia un propósito mayor. La tristeza del ayer quedaría atrás, porque en el horizonte se levantaba un sol nuevo que traía consigo respuestas. Donde había escasez, habría provisión. Donde el silencio había herido, llegaría la voz que consolaba. Santiago creía que no estaba destinado a un día común, sino a uno profético, cargado de cumplimiento. Se dirigió hacia la ventana y apartó las cortinas. El resplandor del sol bañó su rostro y le recordó que incluso en los desiertos más áridos podían brotar ríos de agua viva. Había perdido la esperanza en algunas áreas de su vida, pero ahora su fe lo conducía a creer que encuentros inesperados traerían cambios inesperados. Quizás una conversación sencilla abriría una puerta insospechada, o un gesto cotidiano desencadenaría transformaciones profundas. Con el corazón erguido, Santiago se preparó para el día. Se vistió con calma, como si cada prenda representara un acto de fe, y bajó las escaleras hacia la cocina. Allí lo esperaba un silencio sereno, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj. Sobre la mesa, el pan del día anterior descansaba envuelto en un paño. Lo tomó, y antes de llevarlo a la boca, levantó la mirada. No necesitaba señales grandiosas para reconocer que no estaba solo. En los detalles sencillos, encontraba pruebas del amor que lo rodeaba. En cada protección invisible, en cada respuesta silenciosa, en cada libramiento del que nunca se enteró, Santiago veía la mano que lo guiaba. Se sentó con el pan entre las manos y recordó las palabras antiguas que tantas veces había repetido. Aunque caminara en valle de sombra y de muerte, no temería, porque no estaba solo. Esa verdad lo acompañaba como un escudo, y con ella enfrentaría cualquier circunstancia del día. En ese instante, pensó en los suyos, en su esposa Mariana, con quien había atravesado discusiones y reconciliaciones, y que aún luchaba contra el cansancio que le imponía la rutina. Pensó en sus hijos, en la adolescencia inquieta de Samuel y en la dulzura inocente de Lucía. Su corazón se conmovió al recordar que su hogar necesitaba unidad, armonía y paz más que nunca. No bastaba con sostenerse solo. Deseaba que toda su casa viviera bajo el mismo manto de bendición. Se levantó de la mesa y recorrió la sala con pasos lentos, como si cada rincón guardara memorias de discusiones pasadas, de palabras que alguna vez hirieron
y de silencios que todavía dolían. Acarició el respaldo del sillón, recordando noches de tensión en las que el orgullo había impedido pedir perdón. Sin embargo, ese amanecer era un nuevo inicio. Se prometió que cada conversación en su hogar sería ahora constructiva, cada abrazo verdadero y cada comida juntos una oportunidad para sembrar gratitud. Alzó la voz en un susurro, pidiendo que las raíces de división fueran arrancadas de su casa, que no quedaran vestigios de resentimientos, ni rencores guardados en los rincones del alma. Deseaba que el amor se convirtiera en el lazo que los mantuviera firmes, más allá de las presiones diarias, más allá de las palabras que a veces hieren. En su mente, imaginó a Mariana preparando café mientras él la abrazaba por la espalda, sin necesidad de palabras para transmitir cariño. Imaginó a Samuel escuchando sin rebeldía, y a Lucía, compartiendo risas inocentes que aligeraban cualquier carga. Quería que su casa fuera un refugio, un lugar donde cada uno se sintiera amado y respetado, un santuario de paz en medio de un mundo marcado por la prisa y la hostilidad. Santiago tomó su abrigo y salió al patio trasero. El aire fresco lo envolvió y le recordó que la vida siempre encontraba maneras de renovarse. Caminó entre las plantas, tocando con la yema de los dedos las hojas aún húmedas por el rocío, y pensó en las batallas invisibles que enfrentaría a lo largo del día. Sabía que habría trampas disfrazadas de oportunidades, palabras manipuladoras, distracciones que podrían robarle la paz. El enemigo era astuto, y más de una vez había logrado arrastrarlo hacia caminos de frustración y duda. Pero ese día Santiago pidió discernimiento para reconocer cada engaño, sensibilidad para apartarse de lo que brillaba con falsedad, y fuerza para no ceder ante ofensas ni halagos vacíos. Regresó a la cocina con la determinación grabada en el rostro. Abrió un cuaderno que reposaba sobre la mesa y escribió con letra clara: «Hoy vivo 24 horas de bendiciones». Al verlo escrito, la frase adquirió un peso real, como si se hubiera convertido en un pacto firmado entre él y su fe. La puerta principal se abrió y Mariana entró con gesto cansado, cargando una bolsa de pan recién horneado. Sus ojos se encontraron con los de Santiago, y por un instante ambos guardaron silencio. Entre ellos había una historia marcada por alegrías y heridas, pero esa mañana la atmósfera era distinta. Él se acercó, tomó la bolsa y la colocó sobre la mesa. Luego, sin decir nada, le tomó la mano con suavidad. Ella lo miró sorprendida, y en sus ojos se reflejó una chispa de esperanza. Santiago comprendió que esa era la primera respuesta de su día distinto. No era un milagro ruidoso, ni una señal espectacular. Era la reconciliación silenciosa que empezaba en un gesto cotidiano. Apretó con firmeza los dedos de Mariana, decidido a cuidar de ese momento, a no dejar que el orgullo ni el cansancio volvieran a levantar muros entre ellos. La mañana avanzaba, y en su corazón ardía una convicción: nada de lo que el enemigo intentara podría impedir lo que ya había sido determinado. Con esa certeza, Santiago se preparó para salir de casa. No sabía qué encuentros lo esperarían, qué conversaciones lo sorprenderían, ni qué giros inesperados tomaría su jornada. Lo único que sabía era que había elegido creer, y esa elección lo cubría como un manto de paz. Cuando cruzó el umbral de la puerta, el sol brillaba con más fuerza, como confirmando que el día recién comenzaba y que estaba marcado por promesas que tarde o temprano se cumplirían. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo las calles de tonos dorados mientras Santiago avanzaba hacia el inicio de sus actividades. El aire fresco acariciaba su rostro, y cada paso que daba lo impregnaba de una mezcla de calma y determinación. Había declarado que ese día sería distinto, y se proponía vivirlo con plena conciencia. Sabía que cada decisión podía abrir puertas hacia la esperanza o conducirlo de regreso a los errores del pasado. En su interior resonaba una súplica silenciosa que lo acompañaba con fuerza. No pedía riquezas ni reconocimiento, sino algo más valioso que el oro y la plata. Necesitaba sabiduría. La jornada apenas comenzaba y ya presentía que estaría llena de elecciones pequeñas y grandes que podrían alterar el rumbo de su vida y la de los suyos. No quería actuar guiado por impulsos, ni dejarse arrastrar por emociones momentáneas. Deseaba caminar con claridad, discerniendo lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo engañoso. Mientras avanzaba, recordó todas las veces que se había precipitado,
confiando únicamente en su propio entendimiento. Errores que le costaron lágrimas, discusiones en casa, oportunidades perdidas. No quería repetir aquel patrón. Elevó su mirada hacia el cielo despejado y, en silencio, pidió que sus pensamientos fueran filtrados por una verdad más grande que sus temores. No buscaba el camino fácil, sino el correcto, aunque le demandara paciencia, humildad y renuncia. La ciudad comenzaba a despertar. Los puestos de pan abrían sus puertas, las voces de los vendedores resonaban con energía y el bullicio del tránsito se hacía cada vez más fuerte. En medio de esa rutina, Santiago sentía que cada rostro que pasaba a su lado era una oportunidad para aprender, para practicar la paciencia, para elegir palabras que construyeran en lugar de herir. Al llegar a la esquina de la avenida principal, se detuvo frente a un semáforo. Observó a una mujer mayor que intentaba cruzar con dificultad, sosteniendo una bolsa pesada. Sin pensarlo demasiado, se acercó y la ayudó a atravesar la calle. La mujer lo miró sorprendida y sonrió con un gesto sincero. En ese instante comprendió que la sabiduría no siempre se manifiesta en grandes decisiones, sino también en los actos sencillos que revelan compasión y empatía. Siguió su camino con el corazón más ligero. En su mente repetía que no quería vivir atrapado por el orgullo ni por la prisa. Sabía que la ansiedad podía empujarlo a decisiones erróneas y que el miedo podía nublar su juicio. Necesitaba calma, dominio propio, la capacidad de escuchar incluso cuando su primera reacción era hablar. Recordó las palabras de Mariana la noche anterior, cuando con voz cansada le había dicho que temía que las decisiones equivocadas en el pasado siguieran persiguiéndolos. Habían discutido por asuntos financieros, por proyectos que no salieron como esperaban, y por la forma en que a veces él insistía en imponer su visión sin escuchar. Ese recuerdo le dolía, pero también lo impulsaba a hacerlo diferente. No quería ser el hombre que tomaba decisiones apresuradas y luego buscaba excusas. Quería ser el esposo que caminaba en humildad, el padre que daba ejemplo no solo con palabras, sino con actitudes. Al llegar a su trabajo, Santiago se detuvo unos instantes antes de entrar. Respiró profundamente y pidió que cada paso que diera dentro de esas paredes estuviera guiado por una claridad superior a sus fuerzas. Sabía que no podía controlar todo, pero confiaba en que no estaba solo en ese proceso. El día avanzó, y como lo había presentido, las decisiones comenzaron a surgir una tras otra. Un colega se le acercó con una propuesta tentadora, un proyecto que prometía ganancias rápidas, pero que en el fondo levantaba dudas en su corazón. La voz del entusiasmo le gritaba que aceptara, pero una sensación interna lo alertaba de que no todo lo que brilla viene con buenas intenciones. Recordó lo que había declarado al amanecer y se aferró a esa determinación. Con cortesía, pero con firmeza, agradeció la propuesta y la rechazó. La reacción de su colega fue fría, casi molesta, pero Santiago se retiró con la paz intacta. En la pausa del mediodía, mientras observaba a través de la ventana del comedor, se dio cuenta de que la sabiduría no era solo un don sobrenatural, sino también una disciplina diaria. Requería paciencia para detenerse, humildad para escuchar consejos, valentía para decir no cuando algo no estaba alineado con sus convicciones. Esa comprensión lo llenó de serenidad, porque sabía que cada decisión correcta lo acercaba más al propósito que deseaba para su vida y su familia. Al terminar la jornada laboral, salió del edificio con el cansancio propio del esfuerzo, pero con la satisfacción de haber permanecido fiel a sus convicciones. El sol comenzaba a caer y la ciudad se teñía de tonos naranjas y violetas. Mientras caminaba hacia casa, pensaba en la importancia de mantener su mente clara, de no dejarse arrastrar por distracciones ni por las presiones externas. En su interior se levantó otra súplica: discernimiento. Sabía que en el transcurso de las horas el enemigo intentaría tender trampas, disfrazando el mal con apariencia de bien. No quería caer en engaños ni en palabras manipuladoras que lo desviaran de su camino. Pidió sensibilidad para identificar cuando una conversación escondía malas intenciones, cuando una invitación era en realidad un riesgo, cuando una propuesta escondía intereses ocultos. Mientras avanzaba por la avenida, recordó viejas experiencias en las que había caído justamente por ignorar esas señales. Momentos en los que la ofensa lo había sacado de su centro, en los que la crítica había destruido su ánimo
o en los que un elogio inflado lo había arrastrado al orgullo. Cada una de esas experiencias lo había marcado, pero también lo habían enseñado a estar alerta. No quería repetirlas. El murmullo de la ciudad lo envolvía, pero en su interior había un silencio distinto, un diálogo constante con aquel en quien confiaba. Pedía que su corazón permaneciera firme, que no se dejara arrastrar por trampas emocionales ni espirituales. Quería aprender a reconocer la voz correcta en medio del ruido del mundo, a detenerse antes de dar un paso en falso, a esperar confirmación antes de actuar. Al llegar a casa, la tarde ya estaba cayendo. Mariana lo recibió en la sala, con los brazos cruzados y una mirada cansada. Santiago percibió que algo la preocupaba. Ella habló con voz baja, confesando que había recibido un mensaje inquietante de un familiar que buscaba reconciliación después de años de distanciamiento. Aquella noticia removió emociones profundas en ambos. Recordaron las heridas del pasado, las palabras duras, los silencios prolongados que habían marcado esa relación rota. Santiago la escuchó con atención. Sintió en su interior que ese era uno de los desafíos más grandes del día. No bastaba con tener discernimiento para rechazar propuestas engañosas. También necesitaba valentía para enfrentar el dolor de relaciones quebradas. Miró a Mariana a los ojos y le tomó las manos. Con voz temblorosa le dijo que no estaban solos en esa batalla, que incluso lo imposible podía transformarse en reconciliación cuando se enfrentaba con humildad y perdón. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Mariana, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se abrazaron sin palabras. El peso del pasado aún estaba allí, pero había una nueva disposición a enfrentar lo que viniera. Santiago entendió que la sabiduría no era solo para el trabajo, ni para las decisiones externas, sino también para las heridas del corazón. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a la cama una vez más. Agradeció por la claridad recibida durante el día, por las decisiones tomadas, por las trampas que había logrado evitar. Pidió también fortaleza para vencer las tentaciones que vendrían, porque sabía que no siempre era fácil resistir. Reconocía que en su propia fuerza no era suficiente, pero confiaba en que siempre habría una salida, siempre habría una oportunidad para elegir el camino correcto. Mientras cerraba los ojos, con Mariana ya descansando a su lado, una paz profunda lo envolvió. El día había estado lleno de pruebas, pero también de victorias silenciosas, y en su interior resonaba la certeza de que las próximas horas seguirían siendo guiadas por esa misma luz que lo había sostenido desde el amanecer. La madrugada se fue desvaneciendo lentamente, y la ciudad quedó envuelta en ese breve silencio que antecede a la plena claridad del día. Santiago abrió los ojos con la sensación de haber descansado profundamente, como si un peso invisible se hubiera retirado de sus hombros durante la noche. Permaneció unos instantes recostado, observando el techo, escuchando la respiración pausada de Mariana a su lado. Una gratitud inmensa lo recorrió al darse cuenta de que cada día era una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para enmendar errores y para abrazar promesas aún no cumplidas. Se incorporó despacio, cuidando de no despertarla, y caminó hacia la ventana. Al correr la cortina, los primeros rayos de sol iluminaron su rostro. Cerró los ojos y murmuró con voz serena que ese día también sería distinto. No quería caer en la rutina de vivir como si nada cambiara. Creía firmemente que las próximas 24 horas estarían llenas de victorias, de pequeñas señales que le recordarían que no estaba solo. Mientras se dirigía hacia la cocina, repasó en su mente las palabras que lo habían acompañado en la víspera. Sabía que, así como había recibido claridad y sabiduría, también debía prepararse para enfrentar tentaciones de diferentes tipos. Era consciente de su fragilidad. Muchas veces había sentido que no tenía fuerzas suficientes para resistir, que los pensamientos equivocados lo arrastraban o que los deseos pasajeros nublaban su juicio. Sin embargo, también recordaba que cada prueba traía consigo una salida, un camino de escape que debía aprender a reconocer con valentía. Encendió la cafetera y, mientras el aroma llenaba la estancia, apoyó los codos sobre la mesa. En su interior se levantó una súplica profunda. Pidió fortaleza para rechazar pensamientos que no edificaban, dominio propio para decir no a lo que le alejaba de su propósito, y sensibilidad para no negociar sus principios a cambio de placeres momentáneos. Los recuerdos lo golpearon como un viento frío. Se vio a sí mismo en días pasados,
cayendo en discusiones innecesarias, levantando la voz ante Mariana sin razón, respondiendo con ira a los comentarios de Samuel. También recordó cómo en más de una ocasión había dejado que la pereza lo apartara de la oración o que la duda se infiltrara en su fe. Aquellos momentos lo llenaban de vergüenza, pero también de un deseo ardiente de hacerlo distinto. No quería repetir esas derrotas silenciosas. Quería demostrar que era posible vivir en integridad, incluso en un mundo lleno de tentaciones sutiles y abiertas. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Lucía entró en la cocina con el cabello despeinado y una sonrisa tímida. Se acercó para abrazarlo, y Santiago la levantó en brazos, sintiendo cómo esa pequeña vida lo llenaba de ternura. Pensó en la responsabilidad inmensa de ser ejemplo para ella y para Samuel. No podía enseñarles a resistir si él mismo se dejaba arrastrar por impulsos sin control. Mariana apareció poco después, con los ojos aún cansados, pero con un gesto más suave que en días anteriores. Saludó en silencio y se sirvió una taza de café. Santiago la observó con atención. Percibía en ella una lucha interna, como si estuviera atrapada entre el deseo de avanzar y el temor de volver a caer en los mismos errores de siempre. Él se acercó despacio y le acarició la espalda. No dijo nada, pero en su interior pidió que las tentaciones de la rutina, la indiferencia y el orgullo no tuvieran poder sobre su matrimonio. Después del desayuno, Santiago salió al patio. El cielo estaba despejado y el aire fresco le recordaba que la vida era frágil, pero también renovadora. Se sentó en una banca de madera y dejó que la brisa acariciara su rostro. Allí, en ese espacio de calma, comenzó a pensar en su familia de una forma más profunda. Recordó las discusiones que habían surgido por asuntos económicos, las veces en que cada uno se había encerrado en su propio mundo, incapaz de escuchar al otro. Recordó también las lágrimas de Samuel cuando se sintió incomprendido y las veces en que Lucía se refugió en su silencio porque no quería ser testigo de los conflictos. Con voz baja, Santiago declaró que ese día pondría a su familia delante de la presencia divina. No se trataba solo de pedir paz, sino de comprometerse a ser constructor de unidad. Quería que su hogar fuera un refugio donde cada uno se sintiera amado y respetado, un espacio donde los abrazos fueran sinceros y las palabras siempre buscaran edificar. Imaginó la casa transformada en un lugar donde la armonía reinaba incluso en medio de las dificultades, donde cada comida era ocasión de gratitud, cada conversación motivo de aprendizaje y cada gesto un recordatorio de amor verdadero. No quería más raíces de división, ni silencios prolongados que alimentaran resentimientos. Quería que el orgullo fuera arrancado de raíz, que los muros de frialdad se derrumbaran y que las diferencias se resolvieran con paciencia y perdón. Al regresar a la sala, encontró a Mariana acomodando unos libros en la estantería. Se acercó y la tomó de la mano. Ella lo miró con cierta sorpresa, y él, con voz tranquila, le dijo que deseaba construir junto a ella un hogar donde siempre prevaleciera la paz. Mariana no respondió de inmediato, pero sus ojos se humedecieron y se apoyó en su hombro. Ese gesto silencioso fue para Santiago la confirmación de que no estaban perdidos, que aún había camino por recorrer juntos. La tarde llegó con su ritmo habitual, pero Santiago la vivió con un sentido distinto. Mientras trabajaba, pensaba constantemente en la protección de su familia. Sabía que no bastaba con hablar de armonía, sino que debían estar guardados de peligros visibles e invisibles. Recordó las noticias de violencia que cada día llenaban los periódicos, los accidentes repentinos que cambiaban la vida de familias enteras, las enfermedades que irrumpían sin aviso. Todo eso cruzó su mente como una sombra que amenazaba, pero al mismo tiempo lo impulsaba a clamar por una cobertura más grande que su propia fuerza. Al caer la tarde, cuando regresó a casa, los encontró a todos reunidos en la sala. Samuel estaba sentado con los auriculares puestos, abstraído en su mundo, mientras Lucía dibujaba en una libreta de colores. Mariana lo recibió con una sonrisa tímida. Santiago sintió un deseo intenso de reunirlos y pronunciar palabras de protección sobre cada uno. Se acercó a Samuel y le quitó suavemente los auriculares. El muchacho lo miró con algo de fastidio, pero se dejó abrazar. Luego, Santiago acarició el cabello de Lucía y le besó la frente. Finalmente, tomó las manos de Mariana y las estrechó con firmeza. Con voz clara, declaró que su familia viviría bajo un cuidado especial.
Ningún mal tendría poder para prevalecer contra ellos. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ninguna obra de maldad. Pidió que cada salida y cada llegada estuviera cubierta, que los ángeles rodearan su casa y que la paz reinara en cada rincón. Las palabras llenaron la habitación con un silencio solemne. Samuel lo miró con curiosidad, como si tratara de entender la seriedad de aquel momento. Lucía sonrió y se abrazó a su padre con fuerza. Mariana, con los ojos brillantes, inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Santiago sintió en ese instante que algo había cambiado. No era un cambio visible ni estruendoso, pero sí profundo. Era como si un muro invisible se hubiera levantado alrededor de su casa, protegiéndolos del miedo, de la violencia y de la división. Era como si la promesa de un futuro distinto comenzara a tomar forma en medio de ellos. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Santiago salió al patio una vez más. Miró el cielo estrellado y respiró profundamente. Sabía que aún habría luchas, tentaciones y desafíos. Sabía que no todo se resolvería de un día para otro. Pero también sabía que había comenzado a escribir una nueva historia, no solo para él, sino para toda su familia. Una historia marcada por la fe, por la unidad y por la certeza de que no estaban solos. El amanecer se extendía sobre el vecindario como un manto dorado que todo lo envolvía. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad, que despertaba lentamente. Santiago salió de su habitación con paso firme, sintiendo en su interior que el día lo retaba a vivir con un nivel más profundo de confianza y determinación. La experiencia de los días anteriores lo había fortalecido, pero también le recordaba que aún tenía áreas en las que necesitaba crecer. Se dirigió al comedor, donde la mesa aún guardaba rastros del desayuno de la noche anterior. Tomó asiento y permaneció en silencio, dejando que sus pensamientos se organizaran. Había declarado paz sobre su hogar, había pedido protección para su familia y sabiduría para decidir correctamente. Ahora comprendía que debía dar un paso más. Debía aprender a instruir a sus hijos con paciencia y ejemplo, porque entendía que lo que sembrara en sus corazones se reflejaría en el futuro. Recordó con claridad una escena reciente en la que Samuel había discutido con él con palabras duras. En ese momento, la ira lo había tentado a responder con gritos, pero logró contenerse apenas lo suficiente para evitar una herida mayor. Sin embargo, el silencio posterior entre padre e hijo había sido pesado, casi insoportable. Santiago sabía que educar no era solo corregir errores, sino también mostrar con hechos el carácter que quería transmitir. No bastaban los consejos, debía convertirse en modelo. Lucía entró a la sala con una muñeca en las manos y una sonrisa radiante. Se sentó a su lado y comenzó a contarle historias inventadas de su juego. Santiago la escuchó con atención, sorprendido de cómo en la inocencia de su hija encontraba lecciones profundas. Su imaginación estaba intacta, su corazón limpio de resentimientos. Pensó entonces en la responsabilidad de mantener esa pureza, de guiarla para que creciera con principios sólidos y sin perder la ternura. Mariana apareció poco después, con una expresión serena. Había descansado mejor, y eso se notaba en su semblante. Se acercó a Santiago y colocó frente a él una taza de café caliente. Lo miró con una mezcla de cansancio y complicidad. Sabía que ambos estaban aprendiendo a construir de nuevo su hogar, paso a paso, con gestos sencillos, pero significativos. Santiago tomó la taza entre sus manos y reflexionó. Pidió en su interior que la sabiduría lo acompañara en cada palabra hacia sus hijos. No quería corregir con dureza ni dejar que el orgullo lo guiara. Quería instruir con amor, firmeza y paciencia. Recordaba a menudo las discusiones de su infancia, los castigos severos que había recibido y cómo aquellas experiencias le habían marcado. No deseaba repetir ese patrón. Quería que Samuel y Lucía lo vieran como un guía, no como un juez implacable. La mañana transcurrió con normalidad, entre risas de los niños y la rutina de Mariana en la cocina. Sin embargo, Santiago sentía en su corazón que debía hablar con su hijo mayor. Samuel estaba en su habitación, encerrado como de costumbre, escuchando música y enviando mensajes en su teléfono. Santiago tocó la puerta y entró con calma. El muchacho levantó la mirada con gesto de molestia, como si temiera un nuevo sermón. Santiago respiró hondo
y se sentó en la cama junto a él. No habló de inmediato. Lo observó con paciencia, dejando que el silencio suavizara la tensión. Luego, con voz tranquila, le contó cómo había sido su propia adolescencia, los errores que cometió por no escuchar y las consecuencias que aún pesaban sobre su vida. Samuel lo miraba con incredulidad al principio, pero poco a poco sus gestos se relajaron. No estaba acostumbrado a que su padre hablara de sí mismo con tanta honestidad. Santiago le dijo que no esperaba que fuera perfecto, pero sí deseaba que aprendiera a decidir con sabiduría. Le explicó que cada elección, por pequeña que pareciera, podía abrir caminos de bendición o de dolor. Samuel no respondió con palabras, pero sus ojos brillaron con una mezcla de rebeldía y comprensión. Fue un inicio, y Santiago supo que debía cultivar la paciencia para permitir que la semilla germinara en su tiempo. Al salir de la habitación, sintió una paz ligera, como quien da un primer paso en un terreno difícil. No había resuelto todo, pero había abierto una puerta de diálogo. En su interior, agradeció por esa oportunidad y pidió que nunca le faltara la paciencia para seguir intentándolo. La tarde llegó con su rutina habitual, pero Santiago decidió aprovecharla para reflexionar en silencio. Se dirigió al patio y observó el cielo despejado. Pensó en su matrimonio, en cómo la convivencia diaria podía desgastar si no se cuidaba con esmero. Recordó momentos de alegría con Mariana, viajes sencillos, risas compartidas en noches tranquilas. También recordó discusiones que los habían dejado heridos, palabras dichas sin pensar que habían marcado distancias. En ese instante, sintió un compromiso renovado. Quería que su relación con Mariana estuviera siempre marcada por el respeto y el amor, no por la rutina, ni por las heridas. Sabía que no bastaba con declarar palabras bonitas. Debía practicar la empatía, aprender a escuchar incluso cuando no estaba de acuerdo, hablar con suavidad y pedir perdón cuando fuera necesario. Esa misma noche, cuando los niños ya descansaban, se acercó a Mariana. Ella estaba en la sala, leyendo un libro en silencio. Santiago se sentó a su lado y tomó su mano. La miró con sinceridad y le dijo que deseaba renovar cada día el compromiso de cuidar su matrimonio, no solo con gestos grandes, sino con detalles cotidianos. Mariana lo miró sorprendida, con lágrimas contenidas en los ojos. Hacía tiempo que no escuchaba palabras tan directas. Se abrazaron en silencio, dejando que el momento hablara por sí mismo. Fue un abrazo sincero, lleno de promesas silenciosas, de intenciones verdaderas de avanzar juntos. Santiago comprendió que aquel gesto valía más que 1000 discursos. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, pensó en cómo las luchas diarias podían poner a prueba la fe, el carácter y los vínculos más profundos. Sabía que no sería fácil, que aún enfrentarían tentaciones de indiferencia, orgullo y distancia. Pero también sabía que habían dado un paso firme hacia la restauración. Antes de cerrar los ojos, murmuró en voz baja que elegiría una y otra vez el camino del amor y del respeto, no por obligación, sino porque había comprendido que allí estaba la verdadera fuerza de una familia. Con esa convicción, se quedó dormido, envuelto en la paz de haber dado pasos pequeños pero decisivos hacia un futuro diferente. El eco de un recuerdo doloroso lo despertó antes de que sonara el reloj. Santiago abrió los ojos con el corazón acelerado, como si una voz interna lo hubiera sacudido con fuerza. Se quedó mirando el techo mientras la oscuridad de la habitación cedía ante los primeros tonos grises del amanecer. No era un simple despertar. Era la sensación de que algo lo pondría a prueba en las próximas horas, algo que intentaría derribar la paz que con tanto esfuerzo estaba levantando en su hogar. Se incorporó con lentitud, llevando las manos al rostro. Recordó aquella promesa silenciosa de que cada día tendría un nuevo inicio. Y sin embargo, sabía que junto a la esperanza también llegaban los retos. Se levantó y se dirigió a la sala, donde el aire aún estaba impregnado con la fragancia de la noche anterior. Se sentó en el sofá y permaneció en silencio, respirando hondo, dejando que el momento lo envolviera. Sabía que las tentaciones se presentarían de distintas formas, algunas directas y obvias, como la ira que intentaba apoderarse de él en discusiones familiares. Otras más sutiles, disfrazadas de comodidad, como la pereza que lo alejaba de sus convicciones. También aquellas más peligrosas, las que parecían inofensivas pero lentamente debilitaban su espíritu.
No podía enfrentarlas solo. Por eso pidió con voz baja que su corazón se mantuviera firme, que cada debilidad se convirtiera en fuerza y que cada prueba encontrara en él una respuesta de integridad. El murmullo de pasos lo sacó de sus pensamientos. Samuel entró en la sala con gesto serio, cargando su mochila. Estaba dispuesto a salir temprano para la escuela. Santiago lo observó en silencio y comprendió que también su hijo enfrentaba sus propias tentaciones. No eran las mismas que él había conocido, pero igualmente peligrosas. Las malas amistades, los impulsos de la adolescencia, la presión de encajar en un mundo cada vez más confuso. «Hijo», dijo Santiago con voz firme pero tranquila, «recuerda que cada decisión, por pequeña que parezca, abre o cierra caminos». Samuel lo miró apenas un instante, con la típica mezcla de rebeldía y cansancio adolescente. No respondió, pero su silencio decía más de lo que aparentaba. Santiago entendió que no debía insistir en ese momento. A veces las semillas se plantan en el silencio, esperando el tiempo correcto para germinar. Cuando Samuel salió por la puerta, Mariana entró en la sala. Llevaba en las manos una taza de té y el cabello recogido apresuradamente. Sus ojos mostraban preocupación. Se sentó junto a él y, tras un breve silencio, le confesó que llevaba días sintiéndose insegura, atrapada entre miedos y dudas. Santiago la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cada palabra era un reflejo de las luchas emocionales que también él conocía, la ansiedad que intentaba anticipar el mañana, la tristeza que de pronto apagaba los colores del presente, la sensación de no ser suficiente. «No estás sola», dijo él finalmente, tomando su mano. «Yo también he sentido lo mismo, pero no dejaremos que esas emociones nos dominen. No podemos entregarles el control de nuestras decisiones». Mariana lo miró con lágrimas contenidas. No esperaba esa respuesta. Se recostó en su hombro y permanecieron en silencio, dejándose sostener mutuamente. Santiago comprendió que cuidar de las emociones era tan importante como cuidar del cuerpo. No podía ignorar el peso invisible que a veces cargaban. Debía aprender a reconocerlo y enfrentarlo. El día continuó su curso, y Santiago salió de casa con la firme determinación de vivir esas horas con un espíritu sereno. Mientras caminaba por las calles llenas de movimiento, pensaba en lo frágiles que eran las emociones humanas y cómo podían condicionar una vida entera si no se mantenían en equilibrio. Recordó momentos de su pasado en los que la ira lo había llevado a tomar decisiones apresuradas o en los que la envidia le había robado la gratitud. No quería regresar a ese estado. En su lugar de trabajo, la presión del día se hizo evidente. Entregas pendientes, conversaciones tensas con colegas, decisiones que debían tomarse rápidamente. Sintió cómo la ansiedad intentaba infiltrarse, acelerando sus pensamientos, empujándolo a actuar sin calma. En ese instante se detuvo, cerró los ojos un segundo y respiró profundamente. Decidió que no dejaría que la prisa gobernara. Tomaría cada paso con serenidad, confiando en que siempre había una salida correcta si se tomaba el tiempo necesario para discernir. En medio de esa jornada cargada, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un viejo amigo que no veía hacía años, invitándolo a una reunión aparentemente casual. Santiago sintió una alerta interna. Conocía bien a ese amigo, recordaba las malas influencias y las decisiones equivocadas que solía tomar. La invitación sonaba atractiva, un respiro en medio de la rutina, pero también podía convertirse en una trampa disfrazada. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, debatiéndose entre la nostalgia y la prudencia. Finalmente, decidió rechazar la invitación con cortesía. Al hacerlo, sintió que había dado un paso crucial. Había elegido la paz sobre la distracción, la integridad sobre la tentación disfrazada. La tarde llegó con un aire pesado. El cansancio lo envolvía, pero al mismo tiempo, su espíritu se mantenía firme. Sabía que la lucha no era solo externa, sino también interna. Era contra pensamientos de derrota, contra recuerdos de fracasos pasados que aún intentaban atarlo. Pero en medio de esa tormenta silenciosa, Santiago eligió creer que cada tentación vencida era una victoria que lo acercaba más a su propósito. Al regresar a casa, lo recibió la risa de Lucía, que corría por el pasillo con una muñeca en la mano. Su inocencia llenó de luz el ambiente. Santiago la levantó en brazos y sintió que ese instante era un recordatorio del porqué de sus luchas. Todo lo que enfrentaba tenía sentido,
porque deseaba dejarles un legado de fe, de fortaleza y de amor. Más tarde, cuando la noche cubría el vecindario, la familia se reunió en torno a la mesa. La cena fue sencilla, pero el ambiente estaba impregnado de gratitud. Santiago aprovechó para hablar con calma, recordándoles a todos que cada día era una oportunidad para elegir entre la luz y la oscuridad. Sus palabras no eran sermones, sino confesiones sinceras de alguien que también luchaba, pero que se negaba a rendirse. Después de que los niños se fueron a dormir, Santiago y Mariana permanecieron en la sala en silencio. La miró a los ojos y le aseguró que juntos podrían superar cualquier prueba, que no habría tentación lo suficientemente fuerte como para destruir lo que estaban reconstruyendo. Mariana le sonrió con dulzura y se recostó en su pecho. Al cerrar los ojos esa noche, Santiago comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en aparentar que no había luchas, sino en reconocerlas y enfrentarlas con la certeza de que no estaba solo. Había vencido pequeñas batallas y sabía que cada victoria era un paso hacia un futuro más sólido para su familia. El amanecer llegó cubriendo la casa con un resplandor cálido que se filtraba por las ventanas. Santiago abrió los ojos sintiendo el cuerpo cansado, pero con la mente dispuesta a enfrentar un nuevo día. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina, donde el silencio era profundo, y solo se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad que empezaba a despertar. Se preparó una taza de café y se sentó en la mesa con la mirada fija en el vapor que ascendía lentamente. Sabía que esa jornada debía ser vivida con especial atención. Había aprendido a reconocer que no bastaba con mantenerse firme ante las tentaciones externas. También debía cuidar lo que sucedía en el interior de su hogar, pues allí se encontraba el núcleo de su vida, la base sobre la que todo lo demás descansaba. Pensó en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en los vínculos familiares que a veces se tensaban por diferencias y silencios. Quería que la paz y la armonía no fueran solo palabras repetidas, sino una realidad palpable en cada rincón de su casa. Mientras meditaba, recordó momentos de tensión en los que la falta de diálogo había creado muros invisibles, escenas donde el orgullo se había interpuesto entre él y Mariana, discusiones en las que ninguno estaba dispuesto a ceder y el silencio se convertía en una barrera. Pensó en Samuel, en las veces que lo había visto encerrarse en su mundo, incapaz de compartir sus miedos y frustraciones. También recordó a Lucía, quien a veces prefería esconder sus emociones para no ser una carga. Cada uno de esos recuerdos lo conmovía profundamente, pues sabía que la falta de unidad era como una grieta silenciosa que podía crecer con el tiempo. Con voz baja, declaró que ese día pondría su hogar bajo una cobertura especial. Pidió que la paz reinara entre ellos, que aprendieran a resolver conflictos con paciencia, que la comunicación reemplazara al orgullo y que el amor fuera el vínculo que los mantuviera firmes. No quería que las pequeñas diferencias se convirtieran en muros infranqueables. Deseaba que su casa fuera un refugio donde cada uno se sintiera valorado, amado y comprendido. Poco después, Mariana apareció en la cocina. Llevaba en las manos un cuaderno donde anotaba las tareas del día. Santiago la observó con ternura. Había en ella una fuerza silenciosa que muchas veces pasaba desapercibida. Sin embargo, también notaba en sus ojos el peso de las responsabilidades y la fatiga acumulada. Se acercó y le ofreció una taza de café. Ella lo recibió con una leve sonrisa y se sentaron juntos en la mesa. «Quiero que sepamos resolver nuestras diferencias con calma», dijo él, rompiendo el silencio. «No quiero más muros entre nosotros, ni silencios que nos alejen». Mariana lo miró sorprendida. No esperaba escuchar esas palabras tan temprano en la mañana. Inclinó la cabeza y con voz baja respondió: «Yo también quiero lo mismo, solo que a veces me cuesta confiar en que podamos lograrlo». Santiago tomó su mano y la apretó suavemente. No respondió de inmediato, pero en su interior comprendió que la confianza no se recupera con discursos, sino con gestos constantes. Se prometió a sí mismo ser paciente y persistente en esa tarea. La mañana transcurrió con la rutina habitual. Samuel salió de casa hacia la escuela con gesto distraído, mientras Lucía permanecía en la mesa dibujando figuras coloridas. Mariana se dedicó a las tareas del hogar y Santiago revisó algunos documentos pendientes. Sin embargo, en medio de la normalidad, un ambiente de serenidad comenzaba a instalarse en la casa. No era perfecto, pero era un inicio. Al caer la tarde,
Santiago decidió reunir a la familia en la sala. Los llamó a todos, y cuando estuvieron sentados, comenzó a hablarles con voz tranquila pero firme. Quiero que nuestra casa sea un lugar de refugio para cada uno, que podamos hablar con respeto, que sepamos escucharnos, que el amor siempre esté presente. No quiero que las diferencias nos dividan, sino que aprendamos a superarlas juntos. Samuel lo escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo. Lucía jugaba con su muñeca, pero de vez en cuando levantaba los ojos para observar a su padre. Mariana lo miraba con atención, como si cada palabra fuera una promesa que anhelaba ver cumplida. No podemos permitir que los resentimientos se acumulen, continuó Santiago. El orgullo solo trae distancia. Si algo nos hiere, debemos hablarlo. Si algo nos molesta, debemos resolverlo con paciencia. Aquí no debe haber espacio para la frialdad. El silencio se prolongó unos segundos después de sus palabras. Finalmente, Mariana tomó la palabra. Estoy de acuerdo. Creo que todos lo necesitamos. Samuel levantó la mirada y asintió con un gesto tímido. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente para Santiago, quien sintió que un pequeño muro comenzaba a derrumbarse. La noche llegó y mientras cada uno se retiraba a sus habitaciones, Santiago permaneció un momento más en la sala. Observó los retratos familiares colgados en la pared. En ellos había sonrisas congeladas en el tiempo, momentos de felicidad que parecían lejanos, pero que aún podían revivir si se esforzaban por reconstruirlos. Con una mezcla de esperanza y determinación, declaró en voz baja que su hogar viviría en armonía, rodeado de amor y protegido por la paz. Más tarde, cuando se recostó junto a Mariana, ella le tomó la mano y le susurró que también deseaba un futuro en el que sus hijos crecieran en un ambiente de unidad. Santiago cerró los ojos con una paz profunda. Sabía que no era un proceso sencillo, que aún habría discusiones y desafíos, pero también sabía que habían dado un paso importante. Habían elegido avanzar hacia la armonía, y esa decisión marcaría el rumbo de su familia. La madrugada siguiente los encontró a ambos más unidos. La promesa de construir un hogar en paz se había convertido en una meta compartida. Santiago comprendió que cada gesto de paciencia, cada palabra de respeto, cada acto de perdón eran piedras firmes en el cimiento de esa nueva etapa. El silencio de la madrugada fue interrumpido por un golpe seco en la memoria de Santiago. Un recuerdo oscuro se le presentó con la claridad de una herida que nunca termina de cerrar. Había intentado enterrarlo en lo profundo de su mente, pero esa noche volvió con fuerza, como una sombra que reclamaba su atención. Se trataba de una traición, un momento de su vida en el que confió ciegamente en alguien cercano y terminó pagando un precio doloroso. Se incorporó en la cama con el corazón agitado. Miró hacia un lado y vio a Mariana descansando plácidamente, ajena a la tormenta que lo agitaba por dentro. Caminó hacia la sala en silencio, encendió una pequeña lámpara y se dejó caer en el sofá. Su mente revivía aquel episodio como si hubiera ocurrido ayer. Un socio en quien confió lo había engañado, llevándose no solo dinero sino también proyectos y sueños que habían construido juntos. Aquella experiencia había marcado su carácter, sembrando en él una desconfianza silenciosa que a veces se filtraba en sus relaciones más cercanas. Mientras se hundía en sus pensamientos, comprendió que aún llevaba dentro heridas abiertas. Aunque había declarado paz, armonía y protección sobre su vida, esas cicatrices seguían hablándole con voces de dolor y desilusión. Sabía que no podía seguir avanzando con cadenas invisibles. Necesitaba enfrentar ese recuerdo y liberarse de su peso. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Santiago permanecía en el sofá, con los ojos cansados pero la mente decidida. Al escuchar los pasos de Mariana en el pasillo, levantó la mirada. Ella apareció en la sala con expresión preocupada al verlo despierto tan temprano. Se acercó, se sentó a su lado y le preguntó en voz baja qué lo mantenía en vela. Él respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo le confesó lo que aún le dolía. Le habló del engaño, de las noches en vela pensando en la injusticia, de la rabia que todavía se levantaba cuando recordaba aquel rostro. Mariana lo escuchó en silencio, sosteniendo su mano con firmeza. Cuando terminó, ella le dijo que no podía permitir que el pasado siguiera robándole la paz del presente. «No se trata de olvidar lo que pasó», le susurró,
Se trata de decidir que ya no tendrá poder sobre ti. Santiago sintió que aquellas palabras eran la respuesta que necesitaba. No sería un proceso fácil, pero entendía que el perdón no era un favor para quien lo había traicionado, sino un regalo para sí mismo. El día comenzó con esa reflexión ardiendo en su interior. Se preparó para salir de casa, pero antes de cruzar la puerta reunió a su familia. Samuel y Lucía lo miraron con gesto curioso, mientras él les hablaba de la importancia del perdón. Les contó que aferrarse a la ira solo alimenta cadenas invisibles, que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. Los niños lo escuchaban en silencio, y aunque quizá no comprendían del todo, sabían que su padre hablaba desde lo más profundo de su corazón. En el trabajo, la jornada avanzó con normalidad, pero Santiago llevaba dentro un nuevo desafío. Una y otra vez se topaba con rostros que le recordaban la traición. Un compañero que hablaba demasiado confiado, un cliente que parecía tener intenciones ocultas, un comentario malintencionado que buscaba provocarlo. Todo eso era como un espejo del pasado, una prueba constante de si estaba dispuesto a liberar su corazón de la amargura. Al mediodía decidió salir a caminar para despejar la mente. El sol brillaba con intensidad, pero en su interior había nubes espesas. Se detuvo frente a un parque y observó a unos niños jugando con libertad, riendo a carcajadas sin cargar culpas ni resentimientos. Aquella imagen lo conmovió profundamente. Pensó en lo distinto que sería su presente si aprendiera a vivir con esa ligereza, sin arrastrar cadenas invisibles. Al regresar a casa por la tarde, lo recibió una noticia inesperada. Mariana le contó que había recibido un mensaje de aquel familiar distante que durante años había estado alejado por viejas discusiones. El mensaje pedía una reunión para hablar, para buscar reconciliación. Santiago sintió que el corazón le latía con fuerza. La vida le estaba poniendo frente a un espejo. Debía decidir si seguir cargando rencores o abrir la puerta a la restauración. La cena esa noche estuvo marcada por un silencio especial. Samuel y Lucía percibían la tensión, aunque no comprendían del todo el trasfondo. Santiago tomó la palabra y les dijo con voz serena que estaban ante una oportunidad de sanar heridas familiares. Les explicó que el perdón era el único camino para avanzar, aunque no siempre fuera fácil. Mariana lo miraba con orgullo silencioso. Sabía que aquellas palabras nacían de un corazón que estaba aprendiendo a liberarse. Antes de dormir, Santiago salió al patio. El cielo estaba estrellado y el aire fresco lo envolvía como un bálsamo. Se arrodilló en silencio y declaró que no permitiría que el odio ni el rencor lo dominaran. Entregó cada herida, cada traición, cada recuerdo de injusticia. Sintió que una paz nueva lo cubría, una paz que no venía de olvidar, sino de soltar. Al regresar a la habitación, Mariana lo esperaba despierta. Se recostó a su lado y mientras cerraba los ojos, supo que había dado un paso decisivo. Tal vez aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese día había elegido el perdón. Y esa elección, aunque dolorosa, era la llave que abriría puertas a un futuro distinto para él y para toda su familia. El amanecer se desplegaba lentamente, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y violeta. Santiago abrió los ojos y permaneció recostado unos instantes, escuchando el silencio de la casa todavía dormida. El recuerdo de la conversación de la noche anterior con Mariana seguía vivo en su corazón. Habían hablado sobre la posibilidad de reconciliarse con aquel familiar distante, y aunque la idea lo llenaba de incertidumbre, también sentía que el tiempo de sanar había llegado. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, las calles aún estaban semivacías, pero poco a poco comenzaban a llenarse de vida. Permaneció allí con la mirada fija en el horizonte, reflexionando sobre lo que significaba realmente la reconciliación. No era simplemente estrechar una mano o pronunciar palabras amables. Era abrir el corazón para dejar entrar a alguien que en el pasado había causado dolor. Y esa apertura siempre traía consigo el riesgo de nuevas heridas. El aroma del café recién hecho llegó desde la cocina. Mariana había despertado y lo esperaba en la mesa. Cuando Santiago se sentó frente a ella, no hizo falta mucho para que la conversación se retomara donde había quedado. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó Mariana en voz baja. Santiago guardó silencio unos segundos antes de responder. No sé si estoy listo, pero sé que es necesario.
No quiero que nuestros hijos crezcan viendo rencores entre nosotros. Necesitamos mostrarles que siempre es posible comenzar de nuevo. Mariana asintió despacio. Aunque también sentía temor, comprendía que estaban dando un paso importante. La mañana transcurrió con la rutina habitual, pero en el corazón de Santiago había un peso constante. En su trabajo, mientras atendía documentos y resolvía llamadas, su mente volvía una y otra vez al mismo punto. Recordaba palabras hirientes del pasado, gestos de desprecio, silencios que habían roto la confianza. Se preguntaba cómo sería volver a ver aquel rostro, cómo reaccionaría, si podría mantener la calma o si el resentimiento aún tendría fuerza para desbordarse. Al mediodía, recibió un mensaje que confirmaba el encuentro. Sería esa misma tarde, en la casa de un pariente en común. El corazón de Santiago se aceleró al leerlo. Sintió un torbellino de emociones, ansiedad, temor, esperanza. Sabía que estaba frente a una prueba decisiva. Al regresar a casa, Mariana lo esperaba en la sala. Samuel y Lucía observaban con curiosidad, percibiendo la tensión en el ambiente. Santiago se sentó junto a ellos y habló con voz clara. Hoy vamos a dar un paso importante. Nos reuniremos con alguien de la familia con quien hemos estado distanciados por mucho tiempo. Quiero que sepan que no será fácil, pero que lo hacemos porque creemos en la reconciliación. Los niños se miraron entre sí, sin comprender del todo, pero guardaron silencio. Mariana tomó la mano de Santiago con fuerza, dándole el apoyo que tanto necesitaba. La tarde llegó con el peso de lo inevitable. Subieron al auto y el trayecto fue silencioso. Las calles pasaban rápidas a través de la ventanilla, pero en la mente de Santiago cada minuto parecía eterno. Recordaba escenas del pasado, discusiones, ofensas, y al mismo tiempo trataba de enfocarse en el propósito de esa reunión. No se trataba de reabrir heridas, sino de comenzar a cerrarlas. Al llegar a la casa del pariente, fueron recibidos con cautela. El ambiente estaba cargado de emociones contenidas. Frente a ellos apareció aquel familiar que durante años había estado ausente de sus vidas. Los ojos de ambos se cruzaron, y el silencio fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente, Santiago dio el primer paso. Se acercó y extendió la mano. El gesto fue correspondido, y en ese simple acto comenzaron a caer los muros que habían levantado durante tanto tiempo. No fue fácil. Las primeras palabras fueron torpes, llenas de titubeos y pausas. Pero poco a poco la conversación fluyó, y lo que al inicio parecía imposible, comenzó a transformarse en un espacio de sinceridad. Hablaron de errores, de malentendidos, de heridas que se habían arrastrado por años. Hubo lágrimas contenidas y silencios prolongados, pero también momentos de alivio. Santiago comprendió que la reconciliación no borraba el pasado, pero sí ofrecía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Mariana, que permanecía atenta a cada palabra, sintió cómo su corazón se aligeraba. Había cargado con aquella distancia por demasiado tiempo, y ahora podía respirar con libertad. Samuel y Lucía observaban en silencio, aprendiendo una lección que marcaría sus vidas, la importancia de perdonar y de buscar la unidad por encima del orgullo. La reunión terminó con un abrazo tímido, pero sincero. No era un cierre definitivo, sino un inicio. Santiago lo entendió así, y se sintió en paz. De regreso a casa, el ambiente en el auto era distinto. No había euforia, pero sí un silencio tranquilo, como quien sabe que ha dado un paso en la dirección correcta. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mariana lo abrazó con fuerza. «Gracias por hacerlo», le susurró. «No sabes cuánto necesitaba este momento». Santiago cerró los ojos y dejó que sus palabras calaran en lo más profundo de su ser. Comprendió que lo que habían vivido no solo era un regalo para ellos, sino también para sus hijos, quienes ahora tenían un ejemplo vivo de que siempre es posible reconstruir lo que parecía perdido. Antes de cerrar los ojos, declaró en silencio que seguiría eligiendo el camino del perdón y la reconciliación. Sabía que no sería fácil, que aún quedarían conversaciones difíciles, pero también sabía que lo más importante ya había comenzado. El muro de división había empezado a caer, y en su lugar se levantaba la esperanza de un futuro diferente. El peso del silencio se hizo insoportable aquella noche. Aunque habían dado un paso hacia la reconciliación familiar, Santiago no lograba conciliar el sueño.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía las escenas de la reunión, los rostros cargados de lágrimas, las palabras que habían salido con esfuerzo. Se sentía exhausto, pero al mismo tiempo inquieto. Una voz interna le recordaba que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Se levantó de la cama en medio de la oscuridad y caminó hacia la sala. Encendió una pequeña lámpara y se sentó en el sofá con la mirada perdida. La reconciliación había abierto heridas que estaban dormidas. Recordó momentos de la infancia en los que también había experimentado rechazo y abandono, recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de fortaleza, pero que ahora volvían con nitidez. El amanecer lo sorprendió aún despierto. Cuando Mariana salió de la habitación, lo encontró con los ojos cansados, pero con una determinación nueva en el rostro. Ella se acercó y le acarició el hombro. «No has dormido nada», dijo preocupada. «No importa», respondió Santiago con voz firme. «Lo que importa es que ya no quiero huir de mis heridas. Es momento de enfrentarlas». Mariana guardó silencio. Sabía que aquellas palabras no eran simples promesas, sino una decisión profunda. Durante el desayuno, Samuel y Lucía percibieron el ambiente tenso. Santiago los observó con detenimiento y pensó en el legado que quería dejarles. No deseaba que crecieran repitiendo sus errores, escondiendo sus emociones detrás de un muro de silencio. Quería que supieran que reconocer el dolor no era señal de debilidad, sino de valentía. El día avanzó con normalidad, pero Santiago cargaba dentro una lucha invisible. En el trabajo, mientras resolvía asuntos pendientes, recordaba frases hirientes de su pasado. Cada palabra dolía como una espina clavada. Sentía la tentación de dejarse arrastrar por la amargura, de volver a levantar muros para protegerse. Sin embargo, se aferró a su decisión de no permitir que el resentimiento gobernara su vida. Al mediodía, decidió salir a caminar para despejar la mente. Se dirigió a un parque cercano y se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol. Observó a los niños que corrían riendo, libres de cargas, y se preguntó en qué momento los adultos perdían esa ligereza. Pensó en Samuel y en Lucía, en lo importante que era enseñarles a mantener su corazón limpio antes de que las heridas se acumularan. Mientras meditaba, un hombre mayor se sentó a su lado. Era un desconocido, pero inició una conversación sencilla sobre el clima y la vida cotidiana. Santiago respondió con amabilidad, y poco a poco la charla tomó un rumbo más profundo. El anciano le habló de sus propios errores, de cómo había perdido años guardando rencores que solo lo enfermaron. Le confesó que había aprendido demasiado tarde que el perdón no era un favor hacia los demás, sino un regalo hacia uno mismo. Santiago escuchaba con atención, sorprendido por la coincidencia. Era como si aquella conversación hubiera sido puesta en su camino en el momento justo. Cuando el hombre se levantó y se despidió, Santiago permaneció un largo rato meditando en sus palabras. Sintió que no estaba solo en esa batalla, que la vida le estaba dando señales para continuar en el camino correcto. Al regresar a casa por la tarde, Mariana lo recibió con una sonrisa tenue. Los niños jugaban en la sala y el ambiente parecía más ligero. Durante la cena, Santiago habló con calma. Les dijo que todos llevaban dentro heridas que debían aprender a sanar, que guardar silencio solo hacía más pesado el corazón. Samuel lo miró con atención y por primera vez en mucho tiempo preguntó con voz seria: «¿Y cómo se hace eso?». Santiago lo miró con ternura. «Con valentía, hijo, reconociendo el dolor, pero decidiendo no dejar que nos controle. Y con paciencia, porque sanar no sucede de un día para otro». Samuel asintió lentamente, como si aquellas palabras encontraran un lugar en su interior. Lucía, en cambio, sonrió y lo abrazó con la inocencia de quien entiende con el corazón más que con la mente. La noche cayó, y cuando la casa quedó en silencio, Santiago salió al patio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Se arrodilló en silencio y comenzó a hablar con el corazón abierto. Confesó su dolor, sus miedos, su cansancio. Pidió fuerza para no retroceder, para seguir adelante aunque el camino fuera duro. En medio de ese desahogo, sintió una paz que lo envolvía lentamente, como si una mano invisible acariciara sus heridas. Al regresar a la habitación, Mariana aún estaba despierta. Lo miró con dulzura y le dijo que no estaba solo, que juntos podrían enfrentar cualquier prueba.
Santiago se recostó a su lado y mientras cerraba los ojos, supo que había dado otro paso importante. No había vencido todas sus batallas, pero había elegido no rendirse. Comprendió que la sanidad del corazón era un proceso continuo, lleno de avances y retrocesos, y aunque todavía había heridas abiertas, esa noche pudo descansar con la certeza de que cada día lo acercaba más a la libertad que tanto anhelaba. El amanecer se filtraba por las cortinas con una claridad suave que iluminaba la habitación. Santiago despertó con una sensación de cansancio acumulado, pero también con la certeza de que cada día le ofrecía una nueva oportunidad para avanzar en el camino que había decidido recorrer. Permaneció recostado unos minutos, escuchando el silencio interrumpido solo por la respiración pausada de Mariana a su lado. Se giró para mirarla y se dio cuenta de que en su rostro descansaba una serenidad que no había visto en mucho tiempo. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de café y se sentó a la mesa con la mirada fija en el vapor que ascendía lentamente. En su interior resonaban aún las palabras que había compartido con Samuel la noche anterior. Hablar de heridas y de procesos de sanidad no era sencillo, pero había sentido que algo en su hijo había comenzado a abrirse. Esa pequeña semilla lo motivaba a seguir, a no dejar que la rutina ni las distracciones lo apartaran de lo esencial. Recordó también la conversación inesperada con el anciano en el parque. Sus palabras habían sido como un eco de lo que necesitaba escuchar. No podía vivir atado a recuerdos dolorosos, debía aprender a soltar. Sin embargo, sabía que no bastaba con pensar en ello. Tenía que ponerlo en práctica, día tras día, en cada relación, en cada decisión. Mientras meditaba, Lucía entró en la cocina con una libreta en las manos. Se sentó junto a él y le mostró un dibujo donde aparecía la familia unida, sonriendo bajo un cielo azul. Santiago la abrazó con ternura. Ese gesto sencillo era para él un recordatorio de lo que estaba en juego. Todo su esfuerzo, todas sus batallas internas, tenían un propósito mayor: construir un hogar donde sus hijos crecieran en paz y armonía. Mariana apareció poco después, aún con el cabello desordenado y una expresión de cansancio. Santiago le sirvió una taza de café y se la ofreció con una sonrisa. Ella se lo agradeció con un gesto leve y se sentó frente a él. Permanecieron en silencio unos segundos hasta que Santiago rompió la quietud. «Quiero que hoy vivamos con calma», dijo en voz baja. «No quiero que la prisa ni las preocupaciones nos roben la paz». Mariana asintió. Sabía que no era fácil mantener ese propósito cuando la rutina imponía tantas exigencias, pero también reconocía que algo había cambiado en ellos. Las discusiones ya no eran tan frecuentes, y cuando surgían, ambos intentaban resolverlas con paciencia. Era un proceso lento, pero real. La mañana transcurrió entre las tareas habituales. Samuel salió hacia la escuela con gesto distraído, mientras Lucía permanecía en la sala jugando con sus muñecas. Santiago dedicó un tiempo a organizar documentos y Mariana se ocupó de la casa. A pesar de la rutina, había un ambiente distinto. La reconciliación que habían comenzado a vivir parecía extenderse como un hilo invisible que los unía. Al mediodía, Santiago decidió salir a caminar. Necesitaba un momento de silencio para ordenar sus pensamientos. El sol brillaba con intensidad, pero una brisa fresca hacía el ambiente soportable. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a un pequeño parque. Se sentó en una banca y dejó que sus ojos recorrieran el entorno. Observó a los niños que jugaban, a los ancianos que conversaban bajo los árboles, a las parejas que caminaban tomadas de la mano. Cada escena le recordaba la importancia de valorar lo simple, de no dejar que los afanes lo desconectaran de lo esencial. Recordó entonces las palabras que había pronunciado en días anteriores, cuando pidió que su familia viviera en armonía y paz. Se dio cuenta de que esas declaraciones no eran simples frases, sino compromisos que debía encarnar en su vida diaria. Cada gesto de paciencia, cada acto de perdón, cada palabra de aliento, era un ladrillo en la construcción de ese hogar que soñaba. Al regresar a casa, lo recibió el aroma de la comida que Mariana había preparado. La mesa estaba servida y los niños ya lo esperaban. La comida fue sencilla, pero estuvo acompañada de una conversación amena. Samuel contó un episodio de la escuela, Lucía habló de un nuevo dibujo y Mariana compartió detalles de las tareas del hogar. Santiago los observaba en silencio, disfrutando de cada instante.
Era consciente de que esos momentos cotidianos eran los que realmente definían la vida familiar. Después de la comida, decidió dedicar la tarde a estar con los niños. Jugó con Lucía en el patio, ayudó a Samuel con algunas tareas escolares y conversó con Mariana sobre planes futuros. No eran grandes eventos, pero cada uno de esos instantes era una inversión en la unidad de su hogar. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Santiago reunió a la familia en la sala. Los invitó a sentarse juntos y habló con voz tranquila. Quiero que sepamos que lo que hemos vivido en estos días es solo el inicio. Estamos aprendiendo a sanar, a reconciliarnos, a vivir en paz, pero debemos cuidarlo cada día, porque las pruebas seguirán llegando. Samuel lo miró con seriedad, Mariana asintió con un gesto firme y Lucía sonrió con la inocencia de quien no teme al futuro. La noche llegó con su manto de calma. Santiago salió al patio y levantó la vista hacia el cielo estrellado. Recordó los pasos que había dado en los últimos días, las luchas internas, las decisiones difíciles. Sintió gratitud por cada avance, aunque pequeño, porque sabía que lo estaban llevando hacia un nuevo comienzo. Al regresar a la habitación, Mariana lo esperaba con una sonrisa cansada pero sincera. Se recostaron juntos y antes de dormir, Santiago murmuró que seguiría eligiendo el camino de la paz y del perdón. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Esa noche durmió con la certeza de que cada día era una nueva oportunidad para reconstruir, para sanar, para avanzar hacia el hogar que siempre había soñado. Y aunque aún quedaban pruebas por delante, en su corazón reinaba una paz que hacía mucho tiempo no sentía. La oscuridad de la madrugada se convirtió en un espejo cruel para Santiago. Se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, como si un peso invisible lo aplastara. En sus sueños había revivido la imagen de sí mismo perdiéndolo todo, viendo cómo su familia se desmoronaba, cómo sus hijos se alejaban y cómo la soledad lo envolvía como un manto helado. Se sentó en la cama, respirando agitado, y llevó las manos al rostro. Aquella pesadilla le revelaba un temor profundo, la posibilidad de fracasar en el intento de sostener lo que tanto había luchado por restaurar. Se levantó y caminó hacia la sala en silencio. Encendió la luz tenue de una lámpara y se dejó caer en el sofá. El recuerdo de los últimos días lo acompañaba como una sombra. Había avanzado en el perdón, había sembrado palabras de reconciliación y había sentido paz. Sin embargo, en su interior seguía la duda de si todo aquello sería suficiente para proteger a su familia de las pruebas que aún los esperaban. Mientras permanecía allí, escuchó pasos ligeros. Era Samuel, que también había despertado. Se acercó con gesto preocupado y se sentó junto a él. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con voz baja, aunque en sus ojos brillaba la incertidumbre. Santiago lo miró y comprendió que no podía ocultar lo que sentía. «Tuve una pesadilla», respondió con sinceridad. «Soñé que perdía a mi familia, que todo lo que estamos construyendo se derrumbaba». Samuel lo observó en silencio, sorprendido por la vulnerabilidad de su padre. No estaba acostumbrado a verlo de esa manera, pero aquellas palabras despertaron en él un respeto nuevo. «Yo también tengo miedo a veces», confesó el muchacho. «Miedo de no ser lo que esperan de mí, miedo de equivocarme y arruinarlo todo». Santiago lo abrazó con fuerza. En ese instante entendió que ambos compartían temores similares, aunque en diferentes dimensiones. No eran enemigos, sino compañeros de batalla en el mismo camino. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados. Mariana despertó y encontró a padre e hijo en la sala, aún conversando en voz baja. Se acercó con expresión de ternura y se unió al abrazo. Aquella escena, simple y silenciosa, era un recordatorio de que la unión se fortalecía cuando se compartían las fragilidades, no cuando se ocultaban. El día avanzó, y Santiago decidió enfrentar sus temores de una forma práctica. Había aprendido que no bastaba con hablar de paz y de unidad, debía traducirlo en acciones concretas. Así que, después del desayuno, reunió a su familia y les propuso un día diferente. No habría rutinas pesadas ni distracciones. Quería dedicar tiempo exclusivo a fortalecer su vínculo. Salieron juntos al parque, llevando consigo una canasta con comida sencilla. Se sentaron bajo la sombra de un árbol y compartieron risas mientras disfrutaban del aire fresco.
Samuel jugó al fútbol con su padre, mientras Lucía corría alrededor con su muñeca en las manos. Mariana observaba la escena con una sonrisa serena, sintiendo que aquel instante era un regalo después de tantos días de tensión. Durante la comida, Santiago habló con calma. Lo que estamos construyendo es más valioso que cualquier cosa material. No quiero que olvidemos que la unión es nuestra mayor riqueza. Mariana asintió con un gesto firme, mientras los niños lo escuchaban con atención. Era como si cada palabra quedara grabada en lo más profundo de sus corazones. La tarde cayó, y regresaron a casa con el cansancio propio de un día vivido en plenitud. Sin embargo, en el interior de Santiago aún resonaba la inquietud de la madrugada. Sabía que las pruebas no siempre llegaban desde afuera. Muchas veces nacían en lo interno, en los pensamientos, en las emociones, que se volvían tormenta. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se sentó junto a Mariana en la sala. «Tengo miedo», confesó con honestidad. «Miedo de no ser suficiente, de fallar en lo que estamos reconstruyendo». Mariana tomó su mano y lo miró a los ojos. «No tienes que cargar solo con todo», dijo con suavidad. «Estamos juntos en esto. Si uno cae, el otro lo levantará». Esas palabras calaron hondo en Santiago. Comprendió que no se trataba de llevar el peso en soledad, sino de compartir la carga. No era un héroe solitario, era parte de una familia, de un equipo. Antes de dormir, salió al patio una vez más. El cielo estaba cubierto de estrellas y la brisa nocturna lo envolvía. Cerró los ojos y declaró que no permitiría que el miedo lo paralizara. El temor existía, pero no tendría la última palabra. Lo que lo sostenía era más fuerte que cualquier pesadilla, más firme que cualquier sombra. Esa noche durmió con mayor paz. Había aprendido que reconocer sus temores no lo debilitaba, sino que lo hacía más humano y más cercano a los suyos. Y en esa cercanía encontraba la verdadera fortaleza para seguir adelante. El amanecer trajo consigo un aire distinto, más fresco y sereno que en días anteriores. Santiago abrió los ojos con lentitud, percibiendo que su cuerpo aún cargaba cansancio, pero su espíritu se sentía más estable. Permaneció recostado unos instantes, escuchando el sonido tenue de los pájaros en el exterior. Cada trino parecía recordarle que, a pesar de todo, siempre existía la oportunidad de comenzar de nuevo. Se levantó con calma y se dirigió hacia la cocina. Encendió la cafetera y, mientras esperaba, se apoyó en el mesón con la mirada fija en un punto invisible. En su mente resonaban las palabras de Mariana la noche anterior, cuando le aseguró que no debía cargar solo con todo. Esa frase lo había acompañado hasta quedarse dormido, y ahora, al recordarla, le producía un alivio que hacía tiempo no sentía. Mariana entró poco después, aún somnolienta, y se sentó frente a él. Santiago le sirvió una taza de café y ambos permanecieron en silencio durante algunos minutos. No hacía falta hablar demasiado. La complicidad que habían cultivado les permitía comunicarse en la quietud. Finalmente, ella sonrió con dulzura y le dijo que había notado un cambio en él. Santiago bajó la mirada y respondió que, aunque todavía luchaba con miedos y recuerdos, estaba aprendiendo a no dejarse dominar por ellos. Después del desayuno, la rutina se desplegó con normalidad. Samuel salió rumbo a la escuela, Lucía se entretuvo con sus dibujos y Mariana se dedicó a las tareas de la casa. Santiago, en cambio, decidió tomarse la mañana para ordenar papeles y revisar asuntos pendientes. Sin embargo, mientras lo hacía, se sorprendió pensando en algo más profundo: la importancia de mantener la paz, no solo en su hogar, sino también en su interior. Recordó las últimas semanas, las discusiones que habían tenido, los silencios pesados, los recuerdos de traiciones pasadas. Todo aquello había sido un campo de batalla silencioso. Comprendió que la verdadera victoria no consistía únicamente en resolver los conflictos externos, sino en aprender a mantener la calma, aun cuando las emociones quisieran desbordarse. Al mediodía, salió a caminar por el vecindario. El sol estaba alto, y la brisa apenas lograba mitigar el calor. Caminó despacio, observando las casas a su alrededor, los rostros de las personas que se cruzaban en su camino. Cada uno cargaba sus propias historias, sus luchas ocultas, sus silencios no compartidos. Pensó en lo fácil que era juzgar desde afuera y en lo difícil que resultaba comprender lo que alguien realmente llevaba dentro.
Se detuvo frente a una pequeña tienda y compró unas frutas. La dueña, una mujer mayor de cabello canoso, lo atendió con amabilidad y le regaló una sonrisa amplia. Santiago correspondió el gesto y, mientras regresaba a casa, reflexionó sobre la importancia de esos detalles sencillos. Una sonrisa, una palabra amable, un gesto de cortesía podían cambiar el rumbo de un día entero. Decidió que no subestimaría más esos actos cotidianos. Cuando llegó, encontró a Mariana en la sala con expresión pensativa. Se sentó a su lado y ella le confesó que a veces temía que todo lo que estaban construyendo pudiera desmoronarse con facilidad. Santiago la escuchó en silencio y luego tomó su mano. «Lo que estamos haciendo requiere constancia», dijo con firmeza. «No será perfecto, pero cada día que elegimos la paz es una victoria». Mariana respiró hondo y asintió. Sus palabras le devolvieron la calma. La tarde transcurrió con cierta ligereza. Santiago dedicó tiempo a ayudar a Lucía con sus juegos, mientras Mariana conversaba con Samuel sobre sus tareas escolares. Poco a poco, el ambiente se llenaba de una serenidad que hacía semanas no habían experimentado. Era como si cada pequeño esfuerzo estuviera rindiendo fruto, construyendo un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin temor a rupturas. Al caer la noche, reunieron a la familia en torno a la mesa. La cena fue sencilla, pero estuvo acompañada de risas y anécdotas. Samuel relató una situación graciosa de la escuela, y Lucía lo interrumpía con comentarios espontáneos que hacían reír a todos. Santiago observaba la escena con gratitud silenciosa. Comprendía que esos momentos eran la prueba de que estaban avanzando en la dirección correcta. Después de la cena, mientras los niños se preparaban para dormir, Santiago salió al patio. La luna brillaba intensamente en el cielo despejado. Se sentó en una banca y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. Cerró los ojos y recordó cada paso que había dado en las últimas semanas. La reconciliación con su familiar distante, las conversaciones con sus hijos, la vulnerabilidad compartida con Mariana. Cada uno de esos instantes formaba parte de un proceso de sanidad y de restauración que aún continuaba. Mariana lo encontró allí y se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante un largo rato, hasta que ella apoyó la cabeza en su hombro. «Siento que estamos aprendiendo a vivir de otra manera», susurró. «Y aunque todavía tenemos mucho por recorrer, me alegra saber que no estamos solos en esto». Santiago acarició suavemente su mano y respondió que lo más importante era no rendirse. Cuando entraron a la habitación, se acostaron con la sensación de haber dado un paso más en la construcción de ese hogar que tanto soñaban. Antes de cerrar los ojos, Santiago pensó que cada día era como una piedra que se añadía al cimiento. No era un proceso rápido ni fácil, pero valía la pena. Durmió con la paz de quien sabe que, aunque las batallas continúan, ya no teme enfrentarlas. Porque había comprendido que la fortaleza verdadera no consistía en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez, con la mirada fija en lo que realmente importaba. La noche cayó con un peso extraño sobre la casa. Un viento fuerte golpeaba las ventanas y producía un sonido inquietante que se mezclaba con el silencio del vecindario. Santiago se encontraba en la sala, sentado frente a la mesa, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Sentía un presentimiento difícil de explicar, como si algo se preparara para poner a prueba todo lo que habían construido en las últimas semanas. Mariana apareció en el marco de la puerta, con la expresión preocupada. Lo conocía lo suficiente para entender que había algo que lo mantenía inquieto. Se acercó despacio y se sentó a su lado. «Te noto intranquilo», dijo con voz baja. Santiago respiró hondo antes de responder. «Es como si algo estuviera a punto de romperse. Tengo la sensación de que nos espera una prueba dura». Mariana tomó su mano y lo apretó con fuerza, como queriendo transmitirle calma. «Lo enfrentaremos juntos», aseguró. «Ya no somos los mismos de antes. Hemos aprendido a apoyarnos». Aunque esas palabras lo reconfortaron, el peso en su pecho no desapareció. Al día siguiente, la tensión se hizo realidad. Santiago recibió una llamada inesperada del trabajo. Una decisión injusta había sido tomada en su contra, poniendo en riesgo no solo su estabilidad laboral, sino también la economía de la familia. Mientras escuchaba las palabras del interlocutor, su cuerpo se estremecía. Sentía que todo lo que había tratado de sostener comenzaba a tambalear. Cuando colgó el teléfono,
Mariana lo observaba con preocupación. ¿Qué sucedió?, preguntó con ansiedad. Santiago cerró los ojos por un momento y luego respondió con voz apagada. Quieren dejarme fuera del proyecto más importante. Todo el esfuerzo que hice parece haber sido en vano. El silencio llenó la sala. Mariana se acercó y lo abrazó, pero él apenas podía reaccionar. La noticia lo había golpeado con fuerza. Esa tarde la casa se impregnó de un ambiente sombrío. Samuel y Lucía percibieron la tensión y permanecieron en silencio, sin atreverse a preguntar. Santiago se encerró en el estudio y permaneció horas allí, luchando contra una mezcla de rabia y tristeza. Recordaba traiciones pasadas y sentía que la historia volvía a repetirse. La herida que pensaba haber cerrado parecía abrirse de nuevo. Mariana entró al estudio y se acercó despacio. «No puedes dejar que esto te destruya», dijo con suavidad. «Hemos avanzado demasiado como para retroceder ahora». Santiago la miró con los ojos enrojecidos. «Me siento impotente. Doy todo de mí y aún así parece que no basta». Mariana acarició su rostro y lo abrazó con ternura. «No se trata solo de lo que logras afuera. Se trata de lo que construimos aquí, en nuestro hogar. Esa es nuestra verdadera fortaleza». Esas palabras comenzaron a calar en su corazón. Comprendió que no podía permitir que una injusticia externa lo arrastrara de nuevo a la amargura. La noche llegó y antes de dormir, reunió a la familia en la sala. Samuel y Lucía lo miraban con ojos atentos, esperando escuchar lo que tenía que decir. Con voz aún quebrada pero firme, les habló de la situación. «Hoy recibí una noticia difícil. Algo en mi trabajo no salió como esperaba. Pero quiero que sepan que, aunque tengamos que enfrentar tiempos complicados, no vamos a dejar que esto nos divida. Somos una familia y lo más importante es mantenernos unidos». Samuel se levantó y lo abrazó en silencio. Lucía lo imitó, rodeando sus brazos pequeños alrededor de su cintura. Mariana se unió al abrazo y por un momento todos permanecieron juntos, formando un círculo de fuerza. Esa noche, cuando se acostaron, Santiago se recostó en el pecho de Mariana. Ella le acariciaba el cabello en silencio, transmitiéndole calma. Él cerró los ojos y comprendió que, aunque el futuro laboral era incierto, lo que realmente importaba estaba intacto: el amor y la unidad de su familia. Al día siguiente, decidió enfrentar la situación con serenidad. Fue a su trabajo y habló con firmeza, defendiendo su esfuerzo y sus derechos. No sabía si lograría revertir la decisión, pero se sintió liberado al no permanecer en silencio. Lo más sorprendente fue que, aunque la respuesta oficial aún no llegaba, ya no sentía el mismo peso. Había encontrado en su interior una fuerza nueva, nacida de todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Al regresar a casa, los niños lo esperaban ansiosos. Samuel preguntó con timidez cómo le había ido. Santiago sonrió y respondió que, aunque no todo estaba resuelto, se sentía en paz porque había hecho lo correcto. Los niños lo abrazaron y Mariana lo miró con orgullo. Esa tarde compartieron juntos una comida sencilla. La tensión de los días anteriores comenzaba a disiparse y en su lugar surgía un ambiente de confianza. Santiago comprendía que las pruebas no desaparecerían, pero ahora tenía la certeza de que podían enfrentarlas juntos. Antes de dormir, salió al patio y miró el cielo estrellado. Levantó la vista y susurró que no permitiría que la injusticia lo definiera. Había elegido un camino distinto, uno en el que la paz no dependía de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que había construido en su interior y en su hogar. Se acostó al lado de Mariana y durmió profundamente. El viento que antes golpeaba con fuerza las ventanas ahora sonaba como un murmullo lejano, un recordatorio de que las tormentas podían rugir afuera, pero adentro había encontrado un refugio que ninguna prueba podría destruir. El amanecer se levantó sereno, con un cielo despejado y un aire fresco que parecía anunciar un día diferente. Santiago abrió los ojos lentamente y se quedó acostado mirando el techo. La tensión de los últimos días aún pesaba en su mente, pero en su interior comenzaba a formarse una calma extraña, como si después de la tormenta hubiera llegado una tregua. Se levantó con cuidado para no despertar a Mariana y caminó hacia la sala. El silencio de la casa lo envolvía. Encendió la cafetera y se sentó junto a la mesa con la taza humeante entre las manos. Pensaba en todo lo ocurrido recientemente: la reconciliación familiar,
los temores compartidos con sus hijos, el golpe recibido en su trabajo. Era como si la vida hubiera decidido mostrarle, una tras otra, todas las áreas donde debía aprender a sostenerse. No se trataba de un castigo, sino de un proceso que lo estaba transformando desde lo más profundo. Mariana apareció poco después, con el cabello recogido y una expresión tranquila. Se acercó y se sentó frente a él. Permanecieron unos segundos en silencio hasta que ella sonrió suavemente. «Hoy te noto distinto», comentó. Santiago bajó la mirada y respondió: «Me siento cansado, pero también en paz. Es como si todo lo que hemos pasado estuviera moldeándonos para algo más grande». Mariana asintió, comprendiendo en silencio lo que quería decir. El día avanzó con la rutina habitual. Samuel salió hacia la escuela con paso más ligero que en días anteriores y Lucía se entretuvo con sus dibujos en la sala. Santiago decidió quedarse en casa para acompañar a Mariana en las tareas pendientes. Mientras arreglaban la cocina, conversaban sobre los cambios que habían vivido en las últimas semanas. Ambos coincidieron en que, aunque habían enfrentado momentos duros, ahora se sentían más fuertes y más unidos. Por la tarde, recibieron una visita inesperada. Era aquel familiar con quien recientemente se habían reconciliado. Llegó con gesto sereno y un presente sencillo, como muestra de gratitud. El ambiente se llenó de una calidez que contrastaba con los años de distancia. La conversación fluyó con naturalidad, sin reproches ni recuerdos dolorosos. Santiago lo observaba y pensaba en cómo el perdón tenía el poder de restaurar lo que parecía imposible. Samuel y Lucía, atentos a cada palabra, aprendían en silencio una lección que difícilmente olvidarían. Comprendían que la unidad no era un regalo caído del cielo, sino el resultado de decisiones valientes que muchas veces implicaban dejar atrás el orgullo. Al caer la noche, después de despedir la visita, la familia se reunió en la sala. Santiago tomó la palabra con voz pausada. «Hoy me doy cuenta de que no hemos pasado en vano por estas pruebas. Cada lágrima, cada temor, cada injusticia ha tenido un propósito. Nos han enseñado a valorar lo que realmente importa». Mariana lo miraba con ojos brillantes, Samuel lo escuchaba con respeto y Lucía sonreía con inocencia. «Lo más importante que podemos hacer», continuó, «es cuidar lo que tenemos en nuestro hogar. El mundo puede ser injusto, la vida puede traer pruebas, pero si permanecemos unidos, nada podrá destruirnos». La sala quedó en silencio después de esas palabras. Era como si todos entendieran que estaban llegando a una nueva etapa. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Santiago salió al patio. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba con fuerza. Se sentó en la banca y dejó que la brisa fresca lo envolviera. Cerró los ojos y recordó el miedo que lo había paralizado noches atrás, cuando soñó con perderlo todo. Ahora, en contraste, sentía una certeza firme. Lo que estaban construyendo no era frágil, porque estaba cimentado en la decisión de amarse y perdonarse cada día. Mariana se acercó en silencio y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En lo lejos que hemos llegado», respondió él, «y en que todavía nos queda camino, pero ya no me asusta». Ella sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Permanecieron así un largo rato, contemplando el cielo, disfrutando de la quietud de la noche. Cuando regresaron a la habitación, Santiago se recostó con una sensación de gratitud. Comprendió que lo que estaban viviendo no era el final de las pruebas, sino la confirmación de que podían enfrentarlas sin perder lo esencial. Durmió profundamente, con la certeza de que cada día era una oportunidad para seguir edificando. El amanecer siguiente lo encontró más sereno que nunca. El canto de los pájaros llenaba el ambiente y los rayos del sol iluminaban la casa. Santiago respiró hondo y sonrió. Había aprendido que la paz no era ausencia de problemas, sino la decisión de mantener el corazón firme, aún en medio de las tormentas. El sol comenzaba a levantarse lentamente, tiñendo el cielo con un resplandor dorado que parecía anunciar un nuevo tiempo. Santiago abrió los ojos y permaneció quieto, contemplando la claridad que se filtraba por las cortinas. Su corazón estaba tranquilo, aunque sabía que todavía había batallas por librar. Esa paz era diferente a cualquier otra que hubiese sentido antes, porque no dependía de las circunstancias externas, sino de lo que habían logrado construir como familia. Se levantó en silencio y caminó hacia la sala. Se detuvo un instante a observar los retratos en la pared.
Allí estaban las fotos de Samuel y Lucía en diferentes etapas de su niñez, los momentos de alegría, los cumpleaños celebrados, las risas congeladas en el tiempo. También había fotos de él y Mariana en sus primeros años juntos, cuando aún soñaban con el futuro que ahora vivían. Se dio cuenta de que, a pesar de los tropiezos y los días oscuros, habían llegado hasta ese punto sosteniéndose mutuamente. Mariana apareció poco después, con el cabello suelto y una sonrisa leve. Lo saludó con ternura y se sentó a su lado. «Hoy amaneces diferente», dijo suavemente. Santiago la miró con cariño y respondió: «Me siento en paz. He comprendido que no podemos controlar todo, pero sí podemos decidir cómo enfrentamos cada día. Y quiero enfrentar lo que venga con gratitud y con esperanza». Mariana asintió y le tomó la mano. Permanecieron así unos minutos, en un silencio cargado de complicidad. El desayuno reunió a toda la familia alrededor de la mesa. Samuel hablaba de un proyecto escolar, Lucía mostraba un dibujo que había hecho y Mariana escuchaba con atención, participando con comentarios alentadores. Santiago los observaba con el corazón lleno. Entendía que ese momento simple, esa cotidianidad, era el verdadero tesoro que había aprendido a valorar. Más tarde, decidieron salir juntos a dar un paseo por el parque. El sol iluminaba los árboles y una brisa suave acompañaba sus pasos. Samuel corría delante con entusiasmo, mientras Lucía reía persiguiendo mariposas. Mariana y Santiago caminaban despacio, disfrutando de la escena. Era como si cada detalle del entorno confirmara que estaban entrando en una nueva etapa. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. Santiago observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y gratitud. Recordó los días en que la tensión y los conflictos amenazaban con quebrarlos, los momentos de silencio pesado, las lágrimas contenidas. Ahora todo eso parecía un recuerdo lejano, no porque hubiera desaparecido, sino porque había sido transformado en aprendizaje. «¿Te das cuenta de lo que hemos vivido?», murmuró Santiago. Mariana asintió con una sonrisa. «Cada batalla nos enseñó algo, y hoy puedo decir que estamos más fuertes que nunca». El resto de la tarde transcurrió entre juegos, risas y conversaciones sencillas. Cuando regresaron a casa, Santiago propuso reunir a la familia en la sala. Los niños se acomodaron en el sofá, mientras él permanecía de pie frente a ellos. «Quiero que recordemos todo lo que hemos aprendido», comenzó con voz firme. «Hemos enfrentado temores, discusiones, injusticias y recuerdos dolorosos, pero también hemos descubierto la importancia del perdón, de la unidad y de la fe, en que todo puede ser restaurado». Samuel lo escuchaba con atención, comprendiendo más de lo que sus palabras podían expresar. Lucía, con su inocencia, sonreía y asentía como si todo le pareciera natural. Mariana lo miraba con orgullo, sabiendo que cada palabra era fruto de un camino recorrido con esfuerzo. «Lo que más quiero que entiendan», continuó Santiago, «es que la verdadera fortaleza no está en evitar las pruebas, sino en aprender a permanecer juntos cuando llegan. Esa es la riqueza más grande que tenemos». Se hizo un silencio profundo en la sala. Santiago los observaba y sintió que ese instante quedaría grabado en su memoria como uno de los más importantes de su vida. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, salió al patio una vez más. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Se sentó en la banca y dejó que el aire fresco lo envolviera. Pensó en cada paso del proceso, las noches de miedo, la reconciliación con su familiar, las conversaciones con sus hijos, las lágrimas compartidas con Mariana. Todo eso lo había moldeado, lo había llevado a comprender que la paz verdadera no era ausencia de dificultades, sino la decisión consciente de enfrentarlas con un corazón renovado. Mariana salió y se sentó a su lado. Se quedó en silencio durante un momento, hasta que dijo: «Creo que este es un nuevo comienzo». Santiago la miró y sonrió. «Sí, lo es. Y esta vez no lo recorreremos solos». Ella apoyó la cabeza en su hombro y permanecieron así, contemplando el cielo estrellado. Era como si la vida les confirmara que habían cerrado un ciclo y que se abría uno nuevo, lleno de oportunidades y de esperanza. Al regresar a la habitación, se acostaron juntos con el corazón en paz. Santiago cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, convencido de que habían alcanzado algo más valioso que cualquier triunfo externo, la certeza de que, pase lo que pase, su familia permanecería unida.
El amanecer del día siguiente llegó con un resplandor especial. El canto de los pájaros se escuchaba más claro, y la luz del sol se filtraba con mayor intensidad. Santiago despertó con una sonrisa. Sabía que todavía quedaban retos, pero también sabía que estaban preparados, porque lo que habían construido juntos era más fuerte que cualquier prueba. Y así, con el corazón renovado y la mirada puesta en el futuro, comenzó una nueva etapa para él y para su familia. Una etapa donde cada día sería una oportunidad de amar, perdonar y seguir avanzando, con la certeza de que la unión era el mayor regalo que podían custodiar. El camino recorrido por Santiago y su familia no fue sencillo. Estuvo lleno de noches de incertidumbre, de silencios pesados y de pruebas que parecían imposibles de superar. Pero cada lágrima derramada, cada conversación difícil, cada acto de perdón y cada abrazo compartido los llevó a un lugar nuevo, más firme y luminoso. Comprendieron que la vida no siempre ofrece certezas, que el dolor aparece sin aviso y que las heridas tardan en sanar. Sin embargo, también descubrieron que en medio de la tormenta existe un refugio, la unión, la fe y el amor que los sostenía cuando las fuerzas parecían agotarse. El perdón se convirtió en la llave que abrió puertas cerradas por años. La reconciliación les enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. Y la paz que hallaron al final no fue ausencia de problemas, sino la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Santiago, Mariana, Samuel y Lucía aprendieron a valorar lo esencial, a atesorar los instantes simples, a levantar cada día un hogar donde reinara la esperanza. Y aunque sabían que nuevas pruebas llegarían, también sabían que ya no serían los mismos. Habían sido transformados. Esta historia nos recuerda que todos llevamos cicatrices, que todos enfrentamos batallas silenciosas, pero también que siempre existe la posibilidad de renacer, porque no hay oscuridad que pueda resistir cuando una familia decide mantenerse unida. Gracias por haber caminado junto a esta historia. Si te conmovió, si encontraste en ella un reflejo de tus propias luchas o una chispa de esperanza, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este relato para que llegue a más corazones. Síguenos para descubrir nuevas historias que, como esta, hablan del poder del amor, del perdón y de la fe en los nuevos comienzos.